Gracias por continuar con nosotros. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Estamos en el día jueves ya, jueves 11 de julio de 2019. Vamos al espacio de la entrevista que tenemos para esta mañana. Como les adelantábamos, hoy vamos a conversar sobre un sector que ha sido golpeado por diferentes factores en los últimos años. La roya, los cambios constantes en el clima, la delincuencia, la fluctuación de los precios en el mercado internacional han pasado pues su factura al sector cafetalero salvadoreño. Hoy vamos a conocer cuál es la situación que enfrenta este sector en 2019 y cuáles serían los retos a enfrentar para los próximos años. Pero comencemos poniendo algunos hechos en contexto y luego les presento a mi invitado de esta mañana. La producción del café continúa sin recuperar los niveles que mantenía antes del ataque de la roya en 2012. El Consejo Salvadoreño del Café revela que hasta el 31 de mayo, la cosecha 2018-2019 llevaba una producción de 943.070 quintales de café, lo que equivale a un crecimiento del 4% respecto al ciclo anterior. Hasta mayo, los reportes de los beneficios del café mostraban 37.645 quintales adicionales a los 905.425 quintales producidos al cierre de la cosecha 2017-2018. En una publicación de la prensa gráfica se revela que la roya y la falta de financiamiento para proyectos de caficultura no son los únicos factores que afectan al sector en los países del Triángulo Norte. A esto se suma que en los últimos meses la agricultura se ha dejado de lado, situación que deja a las zonas rurales sin empleo ni perspectiva de desarrollo a causa de la migración. Cifras oficiales muestran cómo el sector se encuentra en decadencia, pues en la cosecha 2012-2013 se generaron unos 86.500 empleos. Un año después, cuando la roya golpeó con fuerza al país, el empleo del sector cayó a 35.000. Incluso los expertos aseguran que los precios internacionales han llegado a mínimos que no se veían desde 2006. Repuntaron hasta hace unos días por encima de los $100 el quintal. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos con expertos de AB Café sobre la situación que atraviesa el sector. ¡Comenzamos! Así es necesario conocer qué es lo que está pasando con este sector que ha sido pues muy productivo en El Salvador, un sector que ha generado muchísimos empleos, pero que no está pasando por su mejor momento en este 2019. Esta mañana saludamos a Ricardo Esmaján. Él es el director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Beneficiadores y también exportadores de café, AB Café. Señor Esmaján, un gusto recibirlo y un placer pues, que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto tener la oportunidad de poder hablar y pues poner en perspectiva la situación del café, un sector productivo económico muy importante para El Salvador, y buscamos la forma de cómo reactivarlo de la mejor manera. Así es. Creo que para comenzar podemos hacer, digamos, una radiografía de qué es lo que está pasando con el sector cafetalero salvadoreño en este 2019. En los últimos años, en la historia reciente hemos escuchado, se está renovando todo el parque cafetero luego del impacto que tuvo la roya en El Salvador. Se han sembrado una cantidad importante de arbolitos de café, se dijo. Hay programas, decía, para solventar los problemas que está enfrentando el sector. Pero qué mejor que tener, digamos, las declaraciones de alguien que está trabajando dentro de este sector para que nos diga qué es lo que está ocurriendo realmente. Bueno, hay dos situaciones, unas internas y otras externas. Quisiera empezar con la parte de la situación interna del país. Claro. En la parte interna del problema del país es que la institucionalidad del café, la institucionalidad que brinda la asistencia técnica y la tecnología al café, pues fue eliminada por situaciones políticas. Eso fue dado allá por el año 2011-2012. Inmediatamente en ese momento, pues a la falta de una asistencia técnica adecuada, pues vino la crisis de la roya del café y eso pues vino a tener un impacto directo en cuanto a lo que es la producción del café, que se vino para abajo de una manera dramática. Por otra parte, ha habido una situación de arrastre de deudas y falta de financiamiento que no ha venido a ayudar en cuanto a que es la producción, entre otras cosas. Y últimamente a nivel internacional el impacto de lo que es el cambio climático y el impacto en cuanto a lo que son los precios internacionales del café ha venido pues a dar el tiro de gracia a la producción cafetalera en el país, no solo en El Salvador, sino a nivel mundial. Y ahora, hoy por hoy, pues el impacto del precio internacional del café pues es una situación en la cual viene a afectar a los 30 países productores a nivel mundial,
a tal grado pues de que lo que se está pagando ahora por un quintal de café producido no cubre ni siquiera los costos de producción. Eso ha venido a tener un impacto directo a nivel mundial en cuanto a lo que es pérdida de empleo y migración a nivel de Europa y a nivel pues en América hacia Estados Unidos. Y eso pues ha venido a generar una pérdida de empleos en El Salvador aproximadamente de 80,000 empleos. Desde el 2010 a la fecha se han perdido 80,000 empleos y eso es un factor interno que afecta principalmente a la economía del país. Cuando el café, que se denominaba el grano de oro aquí en El Salvador, estaba en su auge y en su apogeo, aquí en la época de la corta del café era cuando más actividad económica había, porque generaba un efecto multiplicador en la economía, y era cuando más zapatos se vendían, útiles escolares, huevo, carne de pollo, etcétera, 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 que genera un efecto multiplicador, y eso pues viene a tener un impacto directo no solo pues en lo que es la economía familiar, sino que también a nivel nacional en el crecimiento económico y el impacto que puede tener para el crecimiento económico del país. Es importantísimo reconocer que el café en este país ha sido la columna vertebral de la economía nuestra y se debe de recuperar debido a que el café salvadoreño tiene una demanda a nivel internacional por las características específicas de lo que tiene el café salvadoreño. ¿A qué destaco yo en cuanto a las características específicas del café salvadoreño? Es el aroma, la dulzura y la tasa de excelencia que tiene, y eso pues hace la diferencia debido a que la luminosidad que tenemos en este país a nivel de los 365 días del año no la tienen otros países. Claro. Y eso hace que el tema de que tengamos un sol permanente, un paraíso permanente en este país, hace que la calidad de nuestra taza sea de excelencia y obviamente apetecida a nivel mundial. Ahora bien, con esta situación, con esa falta de financiamiento que tenemos, pues el impacto es bastante grande. Y quisiera dedicarme un poquito en cuanto a lo que es el tema de la deuda del país, sí, para que entendamos que hasta cierto punto el sector del café ha sido satanizado, digamos, en cuanto a lo que es arrastre de deudas. Por ejemplo, aquí tenemos una deuda acumulada tanto en la banca estatal como en la banca privada, de aproximadamente 240,875,000 dólares en ambas partes, ¿verdad? En la banca, por ejemplo, en la banca privada, estamos hablando en la banca de bancos privados 111 millones de dólares y en la banca estatal un promedio de 128 millones de dólares. Pero toda esa deuda no es una deuda que sea mala deuda. Sí. La mala deuda, digamos, la deuda que está en mora de ese gran total de 240 millones aproximadamente, 241 millones, solo 26 millones podemos decir que es una deuda que está en una situación de mora. Lo demás es una deuda que se está pagando, que se está honrando la deuda a nivel de los productores del país, y eso pues nos llama la atención debido a que no ha habido una apertura en cuanto a lo que es el acompañamiento del financiamiento de nuestra banca estatal y nuestra banca privada a un sector tan importante como la caficultura. No es cierto de que el café en todos lados está generalizado, está pues completamente en una situación de mora. La situación de mora, pues como usted puede observar con datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, no es una situación en la cual esté salida de contexto y salida de las manos. Ha habido un compromiso de parte del sector cafetalero de honrar sus deudas, y ese es un llamado que podemos hacer dentro de una política que podemos tener con una hoja de ruta en la cual el tema del financiamiento se vuelva un eje principal en cuanto a lo que es el desarrollo y rescate de la caficultura en el país. Hay una serie de puntos que me gustaría que pusiéramos sobre la mesa. ¿Qué pasó con el denominado Pacto del Café que se firmó durante la administración del profesor Salvador Sánchez Serén? Porque se pronunció mucho, se habló mucho de este pacto que era, digamos, un punto de salida y una luz al final del túnel para el sector cafetalero. ¿Qué pasó con esto? Digamos, ¿de qué sirvió que se firmara este pacto por la caficultura? Bueno, ese pacto para la caficultura lo que sirvió es para salir en la foto, ¿verdad? Se habla muy bonito de ciertas cosas, pero a la hora de los resultados y los hechos, pues no vemos resultados positivos. Se habló de generar una producción de X cantidad de quintales
de entregar, y dicen que se entregaron aproximadamente 54 millones de plantas de café, pero en la realidad el resultado en cuanto a lo que es la producción real del café, usted lo presentó al inicio de esta entrevista, no se refleja que esa política haya tenido un impacto positivo. Los impactos positivos se dan en base a resultados, no en base a discursos ni de fotografías bonitas. Entonces, en ese sentido, venimos de año 2012 que se producieron aproximadamente 2.3 millones de quintales y hemos venido a este año a tener aproximadamente 950 y pico de mil de quintales producidos, que si bien es cierto con relación al año anterior ha tenido un incremento del 4%, sí, no llegamos a las producciones que teníamos en esos años anteriores, como el año 2012, que en esa época también hay que agregar que el precio del café estaba pagándose a $179 el quintal y hoy ha llegado a pagarse en un promedio de $102 el quintal. Ha tenido una merma, una baja en cuanto al precio del café, aproximadamente de $79 por quintal, y eso tiene un impacto directo en cuanto a lo que es el tema de la economía familiar. Entonces, ¿qué pasó? No teníamos una institucionalidad que le diera un acompañamiento a los productores del café, porque aquí hay 6 cordilleras productoras. En esas 6 cordilleras productoras tienen cada una unas condiciones específicas cada uno. Usted no puede venir a regalar a diestra y siniestra arbolitos de café no certificados, sin certificación. Usted no sabe lo que le están entregando. Sí. Y le va a entregar en las zonas que son productores de cafés especiales y zonas en las cuales usted ha ganado tasas de excelencia a nivel mundial, plantas que no tienen ningún tipo de certificación o que son catimores, sino son unas variedades específicas para diferentes zonas. No existió un protocolo en cuanto a qué tipo de planta específica o qué variedad voy a entregar en base a qué zona productora de las 6 cordilleras productoras del café en El Salvador. Entonces, dentro de eso nos dimos cuenta de que lo que estaban entregando no eran plantas productoras y que verdaderamente en la primera entrega no sirvieron. En la segunda entrega fue como una especie de que en algunas zonas sí, en algunas zonas no, y así fuimos viendo que no había una coordinación técnica para poder desarrollar un parque cafetalero verdaderamente productor, y no solamente productor, sino que resistente a las enfermedades como la roya, y que tuviera una tasa muy buena en cuanto a lo que es la calidad de cafés. Entonces, en ese sentido, mientras aquí no tengamos una hoja de ruta en la cual todos los sectores de la cadena productiva del café nos pongamos de acuerdo para llevar esa hoja de ruta a un objetivo común, creo que vamos a seguir dando palos de ciego como se dio en estos últimos 5 años en ese pacto de café que usted me menciona. Ahora bien, la administración anterior, yo tengo aquí algún dato que publicaba el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ellos decían que entregaron 45.51 millones de plantas de café que distribuidos para recuperar por lo menos un promedio de 18.204 manzanas de parque cafetero. Pero estaba leyendo también algunos datos del Consejo Salvadoreño del Café, donde decía de que no hubo una asistencia para el trabajo de campo y que eso a la larga pues hizo que el esfuerzo de renovar el parque se quedara corto y que no produjera los resultados que se esperaban. Usted ya nos daba pues alguna descripción de lo que pasó con ese tema, donde pues no se hizo pues una renovación acompañando a los sectores productores y dándoles, por ejemplo, lo que necesitaban para renovar el parque. Estamos en 2019, un año en el que vemos que hay diferentes situaciones a nivel internacional y en el que incluso en Centroamérica, países que antes no tenían una producción fuerte de café, ahora la están teniendo. Entonces, digamos, ¿cuál es en sí la situación en la que ustedes están en este momento, considerando, digamos, lo que usted ya nos describió? ¿Qué tantos cafetaleros están en quiebra producto de las deudas o también de la falta de las políticas adecuadas para mantener, digamos, un sector tan importante a flote? Usted ha mencionado un tema importantísimo, y es en cuanto a si nos comparamos con nuestros hermanos centroamericanos, cómo ellos han venido evolucionando y desarrollando su sector cafetalero de una manera extraordinaria, y nosotros nos hemos quedado pues atrás como jalando la carreta, digamos, ¿verdad? Porque no tenemos la institucionalidad correcta
que acompañe a nuestros productores en cuanto a asistencia técnica, transferencia de tecnología, y no hay nada que no se supere con la transferencia de ciencia y tecnología en el sector café. Le voy a poner el caso de Honduras. Honduras es un país que no era un mayor productor del café y hoy se ha convertido en el cuarto mayor productor mundial. Está produciendo aproximadamente entre 8 a 9 millones de quintales del café, pero vaya a ver usted la institucionalidad que tiene Honduras. Nada menos en este momento. Hay un grupo de caficultores en el Instituto Hondureño de Café, el ICAFE, viendo las instalaciones de sus laboratorios, de la asistencia técnica y de sus políticas tecnológicas que tienen para poder llegar a ese nivel de desarrollo y de producción. Aquí hemos hablado ya con todos los sectores y con toda la cadena y hemos llegado a la conclusión que si no trabajamos en conjunto, unidos, y que en el cual hemos encontrado coincidencias, en el cual queremos echar a andar en una hoja de ruta, como lo hizo Honduras, como lo hizo Costa Rica, como lo ha hecho Colombia, como lo ha hecho Brasil, pues no vamos a encontrar una salida positiva al respecto. En ese sentido, estamos viendo de que sí hay coincidencias en nivel de toda la cadena productiva del café y estamos buscando la mejor manera, no de hablar del pasado, ya no queremos hablar del pasado, queremos hacer un borrón y cuenta nueva, ver y aprender del pasado, los errores que se han cometido para no volverlos a cometer y poder tener una hoja de ruta que la podamos encaminar y podemos sacar adelante. En ese sentido, el día de ayer, desde antes, hemos encontrado, como les repito, coincidencias con toda la cadena del café con las nuevas autoridades hemos encontrado un eco, hemos encontrado una apertura en el cual verdaderamente se ve que se tiene un compromiso legítimo de querer acompañar al sector privado, que es el que verdaderamente va a generar el empleo y es el que verdaderamente va a hacer la diferencia en cuanto a la producción, de poder implementar una hoja de ruta. Ayer tuvimos una reunión, toda la cadena productiva del café, juntamente con el nuevo ministro de Agricultura, con el Banco Interamericano, con el BID, con el IICA, para ponernos de acuerdo de cómo vamos a implementar esta nueva hoja de ruta hacia adelante. Y cómo vamos a buscar los mecanismos y las coincidencias y los consensos para crear una nueva institucionalidad que desde el punto de vista del sector productivo queremos que sea una institucionalidad eminentemente compartida con el sector privado, con el acompañamiento del sector público, pero que sea blindada de los vaivenes políticos y que no venga a afectarse cada 5 años que hay un cambio de gobierno. Esa ha sido la diferencia con los países como Honduras y Costa Rica, que han blindado de esos vaivenes políticos a la institucionalidad técnica, científica del sector café. Y ahí vemos los resultados, vemos Honduras, los resultados extraordinarios que ha tenido, y nosotros pues nos hemos quedado atrás por esos errores que se han cometido. Pero, como les repito, hemos encontrado una esperanza y un acompañamiento en el cual consideramos de que se han alineado como los planetas en cuanto a qué hacer con el café. Tenemos esa hoja de ruta y todos los sectores nos hemos agrupado para que juntos implementemos estas políticas, las echemos a andar y estoy seguro que vamos a ver resultados a un muy corto plazo. De hecho, un evento que ustedes tenían hace unos días hablaban de que la innovación puede ser la salida, digamos, para un sector productivo que ha entrado en este letargo, en este rezago, producto de situaciones que ya mencionábamos. De hecho, leía yo un discurso que daba el presidente precisamente de Abecafé, de los beneficiadores y exportadores, y él decía que innovar es la única salida para incrementar la productividad de un sector tan importante para la economía, porque quizás los que a diario pues consumimos el café ya producido y ya digamos ya listo para consumirse, pues no tenemos la idea de todo lo que está detrás y todo lo que se mueve, digamos, en la producción de café. En zonas rurales esto es una fuente de empleo, digamos, para la economía, pues es una fuente de ingresos importante. Entonces, quizás para tener esto en perspectiva, ¿qué significa innovar? Significa, digamos, invertir en la nueva tecnología, pero ¿qué se necesita para que esta inyección de innovación llegue a un sector como el cafetalero en El Salvador? Es correcto, eso es lo que le decía, la innovación empieza desde el campo.
desde el campo, qué variedades voy a sembrar, en qué zonas que me hacen la diferencia en cuanto a lo que es la calidad al final de la cadena productiva en mi taza de café. Cuando vienen los compradores a nivel mundial, catan mi café y dicen, mira, esta taza vale, es una maravilla, y pagan cualquier cantidad de precio. Lo que pasa es que ese tipo de cafés especiales, y especialmente los lotes que se han ganado en la tasa de excelencia, son muy pequeños. Entonces la innovación empieza desde el campo. ¿Cómo empieza desde el campo? ¿Qué variedades voy a sembrar en qué zonas? Yo no voy a tirar 45 o 54 millones de plantitas a la garduña. Aquí va catimoris y sachimoris, que tal vez la tasa no sea la mejor, o que tal vez no sean muy productivas, o que tal vez va a dar una cosecha como se ha visto en la práctica, y el año siguiente pues la planta se muere, etcétera, etcétera. Entonces la innovación empieza desde el campo para determinar dónde voy a sembrar, qué tipo de variedades voy a sembrar, qué asistencia técnica le voy a dar en el campo en cuanto a lo que es tratamiento de suelo, fertilización, poda, tratamiento de plagas, etcétera, etcétera. Desde ahí viene la innovación. Esa innovación le va a generar a usted en toda la cadena productiva, en el beneficiado de café, porque hay diferentes tipos de beneficiados, esa diferencia de la tasa de café. Por ejemplo, aquí no podemos competir nosotros con Honduras en cuanto a lo que son cafés genéricos, que es lo que más producimos en el país, y cómo nos podemos diferenciar de ese café genérico que tal vez Honduras está rebalsando de su café. Hablamos de 8 millones de quintales. Sí. ¿Y cómo podemos hacer la diferencia, por ejemplo, de poder buscar cafés diferenciados como, por ejemplo, café que sea específico para temas de café expreso, por ejemplo? Entre otros, ¿verdad? ¿Cómo diferencio yo también y cómo busco de incentivar el consumo interno del café? Aquí tenemos una importación aproximadamente de 18 millones de dólares anuales de café que viene procedente de Brasil, café soluble. Sí. El café soluble, que no tenemos una cultura, digamos, de producir y de consumir lo nuestro, que pudiera ser un negocio que puede quedar aquí mismo en El Salvador y generar ese empleo que tanto se requiere. Sí. El potencial que tiene el café, una vez nos pongamos de acuerdo y echemos a andar esto, con la innovación que usted bien me mencionaba, y empecemos a ver resultados tangibles en cuanto a estadísticas de productividad de café, de calidad de café, y de la apertura de nuevos mercados, y de tener una política de consumo interno de café nuestro, creo que las cosas se van a empezar a dar, y vamos a empezar a ver de recuperar esos 80,000 empleos que hemos perdido, y generar ese efecto multiplicador de la economía que un sector como el café nos lo dio en años recientes. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Está muy interesante el espacio de la entrevista de hoy. Estamos hablando de la producción de café en El Salvador, cuál es la realidad que está enfrentando este sector, y también qué tan codiciado es el café salvadoreño a nivel mundial, porque durante muchísimo tiempo se ha dicho que el café salvadoreño goza de fama, e incluso pues hay mercados donde hay gente que está muy interesada en comprarlo. Así es que vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a ir a un espacio para comerciales y regresamos con más de la entrevista de hoy. Estamos en el día 11 de julio de 2019, estamos ya en el día jueves, y esta mañana aquí en el espacio de la entrevista estamos hablando sobre la producción de café en El Salvador. ¿Qué está pasando con este sector? Tenemos como invitado a Ricardo Esmaján. Él es el director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Beneficiarios y Exportadores de Café, AB Café, y estábamos hablando sobre lo que ha pasado con la producción de café en El Salvador. Usted en algún momento, señor Esmaján, decía que la institucionalidad como que ha pasado por una crisis y de pronto esto ha afectado toda la producción de café en El Salvador. Pero ¿a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de lo que ha pasado con la institucionalidad que tendría que estar, digamos, protegiendo la producción de café, que tendría que estar, digamos, impulsando la investigación y tratando de ver, digamos, cómo hacerle frente a situaciones como el cambio climático, que es un tema a nivel mundial, y no estar enfocados en temas como, por ejemplo, la deuda, no estar enfocados en temas como situaciones que tienen que ver más que todo con el accionar de personas y no de la naturaleza misma? El sector café no entiende de vaivenes políticos. El sector café no puede ser manejado por políticos ni por una visión política partidaria.
El sector café, cada vez que exporta un quintal de café, se le descuenta al productor una cantidad importante de dinero. Esa cantidad, ese aporte del caficultor va a un fondo de custodia que ha administrado en Hacienda, de la cual pues de eso se trasladaba un monto a lo que es al actual Consejo Salvadoreño del Café y otro a lo que era el extinto Procafé, que es el que verdaderamente daba la asistencia técnica a los productores. Eso pues se vino para abajo, los fondos siempre se están aportando de parte del sector productor, pero ese aporte no le retorna al productor en cuanto a lo que es asistencia técnica a su situación de producción de café. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar y no podemos permitir, en base a las lecciones duras que hemos tenido anteriormente, que se vuelvan a repetir. Una nueva institucionalidad tiene que estar blindada de los vaivenes políticos. Esa nueva institucionalidad tiene que estar dirigida por personas que sean idóneas para el cargo, que sean verdaderamente científicos, que sean técnicos, que conozcan de la situación que requiere una asistencia técnica a el tema del café, que es un cultivo permanente que tiene sus requerimientos técnicos, que tiene que ir acompañándose, porque no es así nomás que yo voy a sembrar café y ahí que se produzca. No, tiene su grado de dificultad. Sí, tiene dificultades, es mero caprichosito, digamos, sí. ¿Verdad? Entonces hay que consentirlo, hay que atenderlo, y con tecnología es la única forma que se puede hacer. Y eso, en cuanto a la institucionalidad, tiene que quedar clarísimo. La gobernanza de la nueva institucionalidad del café tiene que estar blindada de los vaivenes políticos. Y veamos ejemplos en otros países, y se lo repito, veamos el ejemplo de Colombia, de Brasil, de Costa Rica. Ahí no va a llegar un político o un presidente de turno, se le va a ocurrir, miren, asfixiemos al ICAFE porque me cae mal el que está ahí dirigiéndolo. Que eso fue lo que prácticamente, desgraciadamente, pasó, caprichos de turno y que resultaron en un verdadero desastre para la caficultura del país. Ese desastre no lo podemos volver a repetir. Pero ¿considera usted, señor Mahán, que hay condiciones para escribir, digamos, una nueva página en la producción de café? Pero por supuesto que lo hay. Como le repito, tenemos una visión extremadamente optimista, y esa es la belleza de la democracia, que cada 5 años pues, nos brinda optimismo. Y en ese sentido lo estamos viendo hoy no solo con el sector privado, como le repito, el sector privado, antes el café tenía la fama de que era un sector desunido y que cada quien andaba jalando por su lado. Hoy no. Hoy hemos encontrado coincidencias que la misma situación del café nos ha obligado a sentarnos a toda la cadena y ponernos de acuerdo. Y en ese ponernos de acuerdo hemos encontrado coincidencias positivas en el cual estamos hablando en una sola misma voz. Obviamente pudieran haber, no le digo que pueden haber diferentes visiones, pero dentro de esas visiones yo quisiera destacar las coincidencias y el consenso. No solo ahí, sino que también con las nuevas autoridades. No solo con el tema de las nuevas autoridades, sino que en el acompañamiento de organismos internacionales que verdaderamente le quieren apostar al tema del café. Y no solamente el tema de los organismos internacionales, sino que también de gobiernos como los Estados Unidos, que están viendo que uno de los principales problemas de la migración que está teniendo Estados Unidos y esas caravanas que van hacia el norte, son personas que vienen de los sectores cafetaleros de estos países del Triángulo del Norte, que ya no tienen opción, que han perdido sus empleos por A, B o Y motivo y que están emigrando hacia Estados Unidos. Lo mismo está pasando en Europa, está pasando con el tema de los países productores de África, que ya no les da para el café, y entonces yo digo, bueno, qué bien que va a haber una situación en cuanto a asistencia técnica, tecnología, nos hemos puesto de acuerdo, van a haber recursos frescos para la implementación, tenemos una hoja de ruta con una misma visión, pero también si no buscamos el mecanismo del tema de los precios internacionales, de nada sirve. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con eso? Imagínense, el café se ha convertido en una bebida de moda a nivel mundial. Hay mercados emergentes como el chino, que por ejemplo Starbucks solo en el año 2019
va a abrir 4.000 nuevas tiendas solo en China continental. En Corea del Sur, el café ha tenido un boom en el cual usted en cada esquina va a encontrar una barra de café. Las nuevas generaciones, la juventud asiática, especialmente en el mercado asiático, ha encontrado en el café una moda extraordinaria y no le importa el precio que vaya a pagar. Tan es así, por ejemplo, que en Estados Unidos una taza de café le cuesta $3.50, una taza. Sí. En China anda aproximadamente por $4. En Copenhague, por ejemplo, anda a $6 una taza de café. Y aquí se ha llegado a pagar, ha llegado a un punto en que se ha pagado 86 centavos la libra de café. Entonces, yo veo que todo el mundo feliz con el café, todo el mundo pagando cualquier cantidad de dinero por una taza de café, pero se les ha olvidado el drama del campo y de los pequeños, especialmente de los pequeños productores del café. Y es a los pequeños productores del café que le está impactando el tema de los precios internacionales. Entonces, si bien es cierto, hemos encontrado un concierto de ponernos de acuerdo en una hoja de ruta, existe el problema a nivel mundial y los países productores del café a nivel mundial se han puesto de acuerdo en denunciar y decir, miren, si bien es cierto, ha habido un enfoque de que el café es una situación que tiene que trabajarse por el tema ambiental, por el tema social, pero se ha olvidado por completo por el tema económico. Entonces, tenemos ahí a los brokers en la bolsa de Nueva York que se están haciendo y están llenando las bolsas y están haciendo millonarios en detrimento de los productores de café, no solo en El Salvador, sino que a nivel mundial. Entonces, yo veo que todo el mundo, como les repito, las cafeterías llenas y no les importa pagar lo que tengan que pagar, pero eso no le llega al productor. De esa taza de café le podrá llegar un centavo o 2 centavos. Entonces, ¿por qué no nos sentamos y buscamos un mecanismo que verdaderamente le busquemos la solución a este drama económico de los sectores del campo y que generan una migración que la estamos viendo día a día en los medios de comunicación y de temas dramáticos de que se están viendo a nivel de la inmigración causada por los impactos de esas injusticias que se dan a nivel del mercado internacional? Y todo uno puede decir, mira, pero el mercado es el mercado y el mercado que se maneje solo. Sí, pero también si en vez de que hagan un muro en la frontera de Estados Unidos con México, ¿por qué no buscamos un mecanismo en el cual verdaderamente le lleve un alivio a las zonas productivas del campo, del Triángulo Norte en este caso, que es el que nos interesa, de nuestro campo, en el cual, repito, se puede sonar pues, muy fría la cifra de 80.000 empleos perdidos, pero yo creo que verdaderamente ahí vamos a encontrar la fábrica de empleos, una fábrica de empleos que si bien encontramos un mecanismo a nivel de cómo podemos mejorar el tema del precio internacional del café, creo que vamos a tener un efecto positivo en cuanto a también encontrar apertura en la banca nacional que verdaderamente acompañe a este sector con financiamiento fresco para verdaderamente revertir lo que está pasando a nivel de campo en el país. Efectivamente, bueno, otro de los elementos que está sobre la mesa en estos días es el tema de la seguridad y ya hemos escuchado en diversos momentos de que el sector productor de café también se ha quejado de que mucha gente no quiere trabajar en las fincas debido pues al problema de la delincuencia. ¿Qué tan grave es, digamos, el impacto que tiene para el sector productor la situación de violencia y que en determinado momento hace que migre también la mano de obra? Y gente que estaba acostumbrada a trabajar en las fincas de café, a trabajar en esas zonas que son pues altamente productivas y que lastimosamente pues hoy están pasando por esta dificultad que usted nos está narrando. Bueno, esto viene con políticas erradas, ¿verdad? El anterior gobierno tomó la decisión de erradicar, por ejemplo, la policía rural. Cuando se erradicó la policía rural, pues la situación en las zonas rurales se convirtieron en una situación insoportable, no solo para el tema del café, sino que en la caña de azúcar, en el tema de granos básicos, generalizada en un punto en que ya para poder entrar a su finca tenía que pagar peaje a la pandilla, etc. Obviamente se dieron cuenta y retomaron el tema de la seguridad en cuanto a lo que es el tema rural y corrigieron la plana en el camino, digamos.
corrigieron la plana y se pusieron de acuerdo con los sectores productivos y existen convenios ahora con la Policía Nacional Civil, sectores como el ganadero, sectores como el cañero y últimamente el sector café, ¿verdad? Entonces sí, en efecto, hemos tenido una situación dramática en el campo. Hay zonas y hay fincas y lastimosamente en zonas con una situación altamente idóneas para el cultivo del café, que los dueños y los propietarios y los mandadores no pueden llegar porque están tomadas por las pandillas, y es un trabajo que tiene que hacerse en equipo. En ese sentido, recientemente el sector café firmó un convenio con la Policía Nacional Civil. Nos hemos puesto de acuerdo en determinar los cuadrantes por municipio, por departamento, y ese departamento en las zonas productoras de café del país está el tema departamental, municipal y cantonal. Entonces se hacen los cuadrantes y hemos tenido el acompañamiento de la Policía Nacional Civil y estamos trabajando en conjunto y conocemos con quién trabajamos. Trabajamos de cara a cara con ellos y hemos tenido una coordinación últimamente muy positiva. Consideramos de que ese trabajo se está mejorando día con día y hoy con la nueva administración y con la nueva jefa de la Dirección de Seguridad Nacional, tenemos un trabajo de puertas abiertas, de coordinación, de reuniones y de compromisos, tanto del sector privado como del sector público. Y platicábamos el día de ayer en una reunión que tuvimos con la PNC, de que el nuevo política de rescate territorial con el nuevo gobierno se ha enfocado en la zona urbana. Y obviamente en la zona urbana, cuando los delincuentes se sienten acosados, pues emigran para otros lugares, y nuevamente hemos visto que ha habido una migración hacia la zona rural, pero estoy seguro de que esto en el corto plazo se va a mejorar. Yo estoy muy optimista porque el trabajo de los cuadrantes que estamos teniendo en cuanto a tener situaciones, ¿a qué me refiero con trabajar cara a cara? Por ejemplo, me hablan por teléfono en la zona de Ataco, por ejemplo, o de Tacuba, y me dice, en tal y tal lugar se nos ha metido una cuadrilla de 25 delincuentes y no nos dejan y nos tienen secuestrado a nuestro... Inmediatamente yo sé con quién voy a hablar, yo sé quién es la persona indicada ya, e inmediatamente coordinamos y se resuelve el problema. Ahora bien, no solo debe de quedar ahí la situación del tema de la delincuencia. Yo creo que tenemos que mandar también mensajes de cómo poder mandar un mensaje de condenas judiciales al respecto. Y ahí viene un acompañamiento de lo que es la Fiscalía General de la República y de parte del sector privado de normar querellantes para mandar un mensaje de que no va a quedar impune una situación en la cual se dé este tipo de situaciones. Hemos tenido recientemente lamentables casos de asesinatos en las zonas cafetaleras. Tenemos también algunas situaciones en las cuales tienen amedrentadas a familias enteras y a los dueños de las fincas que dicen, mejor yo allá la voy a dejar abandonada porque yo ya no puedo seguir pagando renta. Pero en este sentido espero que la policía rural sea fortalecida y que sigamos trabajando y desarrollando de manera positiva como lo hemos estado haciendo con la Policía Nacional Civil y se enfoque de una coordinación, porque aquí todo es coordinación. Todo es coordinación y comunicación y saber con quién me estoy comunicando y tener determinados los cuadrantes a nivel de cantón para cuando surja una situación específica de amenaza de delincuencial, sepamos tener una reacción inmediata al respecto, y creo que lo estamos logrando. ¿Que falta trabajo? Sí, falta trabajo. Y estamos teniendo una coordinación con la Policía Nacional Rural de cómo podemos buscar mecanismos para que las mismas fincas, para que los mismos beneficios también apoyen al personal policial en la logística que se tiene que dar para poder lograr un trabajo coordinado. Ahora bien, me gustaría finalizar este espacio de entrevista. Ya hablamos de lo que está enfrentando el sector productor de café, ya hablamos de lo que implica, por ejemplo, elementos como el cambio climático, ya hablamos de situaciones que tienen que ver con la criminalidad y hablamos de una cantidad de situaciones que tienen que ver con la producción del café. Pero, ¿qué tan codiciado es el café salvadoreño? Porque yo he escuchado en Asia
pues todo el mundo se emociona cuando escucha hablar del café salvadoreño, que tiene pues fama, que es un café dulce, como ya nos decía, y que tiene pues tenido un aroma, tiene un aroma muy bueno, sí. Y que definitivamente, digamos, muchos productores de café o muchos, digamos, distribuidores de café a nivel mundial lo compran para hacer mezclas de cafés que vienen de otras partes del mundo que son muy amargos y lo mezclan con el salvadoreño para darle un toque de dulzura. Entonces, y eso incluso quizás mucha gente no lo sabe, que está tomando mezclas de café cuando lo compra en algunos establecimientos. Pero, digamos, ¿cuál es, digamos, el mercado que tiene o la oportunidad de negocio que hay para el café salvadoreño a nivel mundial? Para ponerle un ejemplo, el actual barista campeón mundial, que es un británico, ganó el campeonato mundial de barismo con café salvadoreño. Ocupó café salvadoreño en sus mezclas. Eso no tenemos mayor conocimiento, pero es un hecho. Y ahí está el actual campeón vigente, ocupando nuestro café, y me imagino que va a repetir su campeonato. Sí, eso es un tema en cuanto al tema de la comercialización del café, y para abrir nuevos mercados es importante destacarlo. Tuve recientemente la oportunidad de asistir a una feria de café en Londres y en otra en Bélgica, y a la hora de la catación de nuestro café llevamos aproximadamente 35 diferentes muestras de las 6 cordilleras de producción, y a la hora de catar, haga de cuenta y caso que era, para ponerle un ejemplo, como que usted tuviera un dulce y que se llena de abejas, que era una cantidad de personas catando nuestro café, interesadísimos en nuestro café. Lo mismo pasó en Bélgica, y de ahí pues surgieron algo bien interesante. De las muestras que se llevaron y que se cataron por compradores europeos en Londres, y que dijeron, mire, me gusta este café, y fuimos después a Bélgica con otros compradores, y la coincidencia, y viene el trabajo de campo, las mismas muestras que le llamó la atención a los compradores que estaban en la feria de Londres fueron las mismas muestras que le llamó la atención a los compradores de Bélgica. Ahí estamos viendo qué tipo de variedad es la que verdaderamente tengo que apostarle a este país tan pequeño como el nuestro, para que verdaderamente se diferencie de otros y que llame la atención, porque aquí lo que manda es la catación de la taza. ¿Cuánto puntaje le voy a dar y qué voy a hacer al respecto? Y estamos trabajando, bueno, aquí hay una empresa que ha desarrollado una nueva variedad que ganó taza de excelencia, que es propia de la familia Pacas, que la desarrollaron y que no había un registro a nivel mundial de esta nueva variedad que le han denominado Bernardina, y que ganó taza de excelencia, y que podemos seguir desarrollando esa diferenciación para abrir mercados. Le pongo el ejemplo de China continental. Hemos estado trabajando, vino una delegación de empresarios chinos a El Salvador en 2 ocasiones. Por ejemplo, Alibaba vino y dice, mire, yo quisiera comprar café salvadoreño, pero empacado en libras, eso es lo que me interesa. Un país eminentemente consumidor de té, un país que a nivel per cápita consume de entre 1 y 2 tazas de café, pero que las nuevas generaciones, como le comentaba, están teniendo un gusto por el café enorme, y le decía, solo Starbucks va a abrir este año 4,000 nuevas tiendas de café solo en China continental. Entonces, la proyección que tenemos y la oportunidad que tenemos a nivel internacional es enorme. Tenemos que creérnoslas, pero tenemos que trabajar desde el campo, desde el productor. El acompañamiento de nuestros pequeños productores es fundamental en este caso. Muy bien, señor Esmaján, le queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana. Definitivamente que es un tema apasionante el del café, y creemos que es también pues una oportunidad de negocio para El Salvador. Sabemos que en muchas partes del mundo el café salvadoreño es muy famoso, y esperemos que esto sea, digamos, el resurgir de un sector productivo que le ha dado tanto pues a este país, y esperamos tenerlo aquí nuevamente para que usted nos venga a explicar, digamos, cómo va evolucionando la situación del café, y que esperemos que sean pues buenas noticias tanto para la gente que está trabajando en el campo como para toda la gente que, digamos, que forma parte de esta cadena productiva que termina pues al final en una buena taza de café. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, y como les repito, consideramos que hay una luz al final del túnel, porque se han alineado los planetas, y la hoja de ruta, pues hay un consenso de implementarla a nivel nacional.
Muy bien, muchísimas gracias a la gente de Avecafé por hablarnos sobre lo que está pasando con ese sector. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a tener información sobre el tráfico, sobre el clima. Hemos tenido lluvia durante la parte de la noche y la madrugada. Esto ha generado algunos pequeños estragos, ya les mostramos nosotros algunas imágenes y vamos a tener más datos que usted seguramente tiene que conocer en este día jueves. Para usted que está todavía preparándose para sus actividades, le vamos a dar información importante. Así es que sigue con Noticiero Hechos. Somos Red Salvadoreña de Medios, regresamos enseguida. Variedades Génesis presentó